Bienvenidos a esta capacitación interna sobre técnicas de histología y lo que vamos a hablar específicamente es sobre el uso de micrótomos para corte de madera. Vamos a detenernos para hacer una revisión sobre la evolución de los distintos mecanismos para corte y, bueno, cuáles son los objetivos de los micrótomos. Los micrótomos son instrumentos que son esenciales en la histología, ya sea vegetal o animal, y estos instrumentos fueron diseñados para obtener secciones muy delgadas de las diferentes muestras. El objetivo de obtener esas muestras delgadas precisamente es para favorecer la visibilidad de los elementos celulares bajo microscopio, para poder realizar, digamos, los estudios necesarios para poder caracterizar los diferentes materiales que se están evaluando. El desarrollo de los mecanismos de corte comenzó allá por el siglo XIX con distintos modelos manuales y fue evolucionando esos sistemas y fueron automatizando además em, para facilitar el trabajo. El objetivo principal es obtener, como ya dije anteriormente, cortes homogéneos y reproducibles, facilitando la observación microscópica de las estructuras celulares. En los albores de la ciencia, en el principio de la microscopía, para poder analizar y realizar estos cortes, se hacían a mano alzada, de cortes de plantas y tejidos animales. Se preparaban de forma manual utilizando navajas para afeitar o cuchillas de afeitar. Convengamos que actualmente seguimos utilizando la famosa hojita de afeitar también para realizar algunos tipos de corte en forma manual. En 1770, George Adams y Cumming inventaron el micrótomo o aparato de corte que era accionado por una manivela que se encontraba en la parte inferior. O sea, la manivela de la parte inferior lo que hacía era darle como la altura al tejido que se quería cortar. Y en la parte superior se encontraba otra manivela que, como pueden ver ahí en la figura, presentaba una cuchilla. Entonces, a medida que se accionaba en la parte inferior, se iba girando la perillita. Con la perilla de arriba, la manivela de arriba, se realizaba el corte. Entonces, después voy a mostrar, eh, porque justamente en el laboratorio tenemos uno de estos dispositivos, cómo funciona. En el año 1840 se creó una técnica denominada técnica de aplastamiento, que es una técnica que todavía seguimos utilizando. De hecho, fíjense que cuando nos hacemos una extracción de sangre y el frotis es una técnica de aplastamiento. Y por aquel entonces, bueno, se seguía utilizando todavía el cuchillo ya de doble filo, un cuchillo específico para histología, que era un cuchillo delgado, no encontré una imagen, pero bueno, decía la bibliografía que consulté que era un cuchillo de doble filo, especialmente diseñado para realizar finas secciones. Por el año 1850, Purkinje fue el inventor de lo que sería el primer micrótomo, no como el anterior que vimos en la diapositiva, que era un dispositivo de corte también, sino que se acercaba más al modelo de Minot, que es el que viene más adelante. Gracias a Purkinje es que se hicieron grandes avances en el conocimiento de los tejidos corporales, sobre todo y específicamente del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque este señor, Purkinje, era un fisiólogo y se dedicaba a investigar sobre el funcionamiento o la fisiología del cuerpo humano. En 1860, Wilhelm His patentó el micrótomo y creó la técnica de inclusión. Para incluir, recuerden que para incluir un tejido en parafina, lo primero que debemos hacer es hacer todo un procedimiento de deshidratación, fijación
y posterior inclusión para realizar el corte. Lo que hizo Wilhelm fue mejorar el dispositivo de corte de Purkinje y bueno, y lo patentó. En 1887, Charles Minot construyó el micrótomo de rotación, que fue un avance en lo que eran los dispositivos de corte, sobre todo porque podía realizar cortes muy, muy delgados, que era a partir de las 2 micras. A partir de este momento, con la creación de este dispositivo, se pueden empezar a realizar cortes de forma seriada. Digamos que el micrótomo rotativo te da esa ventaja de poder realizar el corte seriado y en este sentido uno puede analizar los componentes celulares del tejido que se está evaluando en el sentido en el que está siendo realizado el corte. Entonces uno puede tener una idea acabada de cómo es digamos, la forma o el desarrollo de ese tejido a lo largo del elemento que se está evaluando. Posteriormente aparece ya el micrótomo de congelación creado por Ernst Leitz y este micrótomo presenta un sistema por el cual la platina es enfriada con nieve carbónica y posteriormente se diseña el criomicrótomo, que opera con una cámara enfriada. Adelante se crea el equipo procesador de tejidos que se puede ver a la derecha de la diapositiva. Es un equipo que, digamos que es uno de los primeros dispositivos que eran de preparación de tejidos, ¿sí? Entonces esto permitía la deshidratación, la fijación y la inclusión en parafina. Ya por 1930 aparece Ernst Rusk, quien fue el creador del microscopio electrónico, y después aparece el ultramicrótomo, y el primero es el que se emplearon cuchillas de cristal, pero pronto fueron mejorados, ¿no? Y esas cuchillas de cristal fueron reemplazadas por cuchillas de diamante. Los micrótomos utilizan cuchillas de acero en general. Pueden ser también de vidrio o diamante, dependiendo del tipo de muestra que se esté cortando, ya sean lonjas, el grosor deseado y de las secciones del corte. El procedimiento consiste en ajustar la muestra para un espesor deseado y realizar el corte en forma manual o automática, y eso dependerá de qué tipo de equipo nosotros disponemos. Variedad de micrótomos, ¿sí? Está el micrótomo de rotación, el micrótomo de oscilación, el de deslizamiento, que es el que nos vamos a enfocar posteriormente, el micrótomo de congelación o criosato y el ultramicrótomo. Vamos a enfocarnos en el micrótomo de rotación. El micrótomo de rotación sirve para cortar tejidos biológicos en secciones delgadas. Esa es la función específica de cualquier micrótomo. Gracias al micrótomo de rotación se pueden conseguir cortes seriados, lo que facilita la evaluación de los elementos celulares en el sentido en el que se realiza el corte. Se pueden obtener secciones de diferentes grosores y eso tiene que ver con digamos, el dispositivo o el regulador que tienen los micrótomos para dar la regulación del espesor del corte. Eso les voy a mostrar posteriormente con un micrótomo de rotación que tenemos en el laboratorio. Dentro del mismo grupo de micrótomos de rotación existe el micrótomo de rotación manual, que presenta un sistema de avance manual, ¿sí? Tiene una rueda, o rueda o volante, que es el que se manipula y hace que, digamos, que el cabezal porta muestra avanza hacia la cuchilla y se realizándose así el corte de abajo hacia arriba. Posteriormente tenemos el micrótomo de rotación semiautomática, que presenta un panel de control de pantalla táctil, y también tenemos el micrótomo de rotación totalmente automatizado, que cuenta con un freno electrónico automático que hace retroceder la muestra cuando se detiene la función de corte.
El micrótomo de deslizamiento se utiliza para cortar muestras más grandes o duras en secciones delgadas. Se caracteriza principalmente por tener la cuchilla que es móvil y es la que se desplaza sobre las guías metálicas o carrión. Las muestras se mantienen fijas mientras que la cuchilla es la que se mueve, realizando el corte en el movimiento horizontal. O sea, la cuchilla cuando se desplaza hacia el frente del operador es cuando se realiza el corte, en el sentido del avance. Los cortes pueden tener un espesor de entre 1 a 60 micrómetros. Se puede utilizar para cortar tejido incluido en parafina, en gelatina, incluido en celuloidina, en polietilenglicol o alguna epoxi. Puede también utilizarse para realizar corte de algún tejido simplemente fijado, madera, para cortar madera hay un procedimiento que posteriormente vamos a hablar al respecto, y también plásticos. El principio del funcionamiento de este micrótomo fue desarrollado también por Adams. Recuerden que Adams había desarrollado el primer mecanismo de corte en 1770, en el cual la muestra, en este caso, el principio del funcionamiento de aquel dispositivo era que la muestra ascendía mientras que se realizaba de forma manual, se accionaba de forma manual una manivela que realizaba el corte. Y en este caso, el principio del funcionamiento del micrótomo de deslizamiento es una cuchilla que se desplaza por el carrión. El ultramicrótomo es un micrótomo para realizar cortes ultra finos. Ya es un equipo bastante sofisticado y está eh, diseñado para realizar cortes extremadamente finos para ser observado en microscopio electrónico. El equipo cuenta con un sistema automatizado, con un panel de control externo, desde donde se controla el proceso de corte. Puede hacer cortes de muy pocos nanómetros de espesor, pero también de entre 0,5 y 1 micra. Recuerden que nuestros micrótomos pueden realizar cortes a partir de 2 micras, de 2 a 40 micras y de 2 a 60 micras en el caso em, del Leica SM2010R. Es necesario que las muestras, para el caso del ultramicrótomo, perdón, es necesario que las muestras sean incluidas en resina y generalmente del tipo epoxi, con el fin de obtener un bloque de gran dureza que se pueda cortar. ¿Esto por qué? Y también hay todo un procedimiento de inclusión para evitar que los elementos celulares que se quieran analizar se deformen. Hay todo un procedimiento para la inclusión en este tipo de resinas. El micrótomo de congelación ya es un dispositivo un poco más sofisticado y se utiliza para cortar muestras de tejidos blandos como los tejidos animales o vegetales que se puedan que no puedan incluirse, que pierdan sus propiedades en el proceso de inclusión. Entonces se realiza en la congelación de la muestra para realizar el corte, para su posterior análisis microscópico. ¿En qué consiste? Es una plataforma que enfría con nitrógeno o dióxido de carbono a muy bajas temperaturas para endurecer la muestra. Tiene un dispositivo de sujeción de la muestra que realiza cortes entre 20 y 50 micras de espesor. Em, los cortes se obtienen deslizando de forma horizontal la cuchilla sobre la superficie de la pieza congelada. ¿Para qué se utiliza un micrótomo de congelación? Se utiliza para realizar diagnósticos patológicos generalmente de manera rápida y para investigación en hospitales, colegios de médicos, institutos de medicina legal, etcétera. Bueno, ahora sí, ahora vamos a conocer nuestro equipo. Nuestro equipo se llama Leica SM2010R. Uno de los datos importantes a tener en cuenta es la identidad del equipo. Así como nosotros tenemos un DNI,
un auto, una moto, lo que fuera, tiene una patente, nuestro equipo, nuestro micrótomo tiene una identidad, una chapita de identidad. Y está ubicado en la parte posterior del instrumento. Si nosotros nos presentáramos frente al instrumento en la parte posterior, se adjunta una etiqueta de identificación en donde se encuentra una serie de datos que nos va a dar la información sobre el número de serie, el modelo, datos del fabricante y demás. ¿Para qué sirve esto? Esto facilita la identificación única de cada micrótomo, ¿sí? Sería como el DNI del micrótomo. El rastreo para realizar el rastreo y mantenimiento, y también sirve como cuando volteen el equipo, pueden darse cuenta que en la parte posterior se encuentra la chapita en cuestión de identidad, ¿sí? Allí van a ver las iniciales IVD, indica que ese dispositivo está clasificado como un dispositivo para realizar diagnósticos médicos, ¿sí? O sea, eh, no significa que no se lo pueda utilizar para otro tipo de digamos, de estudios, ¿sí? Pero fíjese que la medicina es una de las ciencias que tiene la necesidad de hacer grandes avances en tecnología para poder hacer los diagnósticos de manera correcta. Y bueno, y nosotros, digamos que nos aprovechamos de esa tecnología también para poder realizar nuestros estudios. Posteriormente, más abajo, aparece el modelo. Nuestro equipo es un Leica SM2010R y especifica que, digamos, esto te dice directamente de cuáles son las características técnicas de la marca. Después aparece el nombre de la empresa, quién es el fabricante del micrótomo, que en este caso es Leica Biosystem, y es una empresa que se especializa en soluciones de laboratorio. Posteriormente, más abajo, van a ver que aparece la dirección que proporciona la dirección física de la empresa fabricante del equipo, y lo que esto es útil en el momento en que uno de repente necesita algún soporte técnico o algún contacto, o de pronto necesita conseguir alguna pieza de repuesto. Después aparece el número de serie, y este es el número único asignado a este dispositivo específico que se utiliza para el seguimiento, la garantía y el servicio. Tenemos como información el número de referencia. Ese número de referencia es el código del producto y de alguna manera ayuda a identificar los componentes o partes específicas. Llegado el momento en que uno necesite reemplazar alguna pieza del equipo, lo que hay que hacer referencia a ese número. Entonces, con ese número se van identificando las piezas que corresponden a ese modelo. Luego tenemos la fecha de fabricación, que es una información relevante para tener el dato de la antigüedad del equipo, y otras marcas de certificación como CE, donde indica que es un equipo certificado con las normas de la Unión Europea. La UKCA es una marca que identifica el cumplimiento de normativas en el Reino Unido. Y por último, hay otros símbolos de advertencia que señalan algún tipo de riesgo. Los complementos de seguridad del micrótomo Leica que tenemos son importantes a tenerlos en cuenta, debido a que esto garantiza la seguridad eh, del operario y también la integridad de las muestras. Para empezar, tenemos una palanca de bloqueo del carro de la cuchilla. ¿Qué función cumple? La función de la palanca es esa, la de bloquear o liberar el carro de la cuchilla para evitar los movimientos accidentales durante la instalación o el ajuste de la muestra. La posición vertical es cuando se encuentra bloqueado, y la posición horizontal es cuando se encuentra habilitado para el desplazamiento de la cuchilla. En esta fotografía se pueden observar dos pequeñas palancas, o sea, una es la palanca de movimiento lateral
y la otra es la palanca de ajuste de la cuchilla. Lo que hace es la palanca de la cuchilla es ajustar la cuchilla al portacuchilla y la palanca de ajuste lateral es impedir el movimiento o el desplazamiento de la cuchilla. Vamos a analizar un poco los componentes, cada uno de los componentes de nuestro equipo. En la parte superior tenemos la palanca de sujeción para movimiento lateral. Esto quiere decir que nosotros lo movemos hacia el lado del operario o hacia atrás para, digamos que, ajustar o desajustar el portacuchilla. Por otro lado, en el portacuchilla tenemos la palanca que sujeta la cuchilla. Si nosotros lo manipulamos hacia arriba, estamos permitiendo retirar, o sea, aflojamos la cuchilla para poder retirarla y cambiar la cuchilla. Nosotros al realizar el cambio volvemos a ajustar esto para poder trabajar. Esto es el portacuchilla. Esto de color rojo es el protector de cuchilla que se encuentra en el soporte portacuchilla. Entonces, esto se desplaza hacia la derecha y permite ver toda la parte del filo de la cuchilla para poder trabajar. En el momento en que no se está realizando el corte, obviamente es conveniente mantener cubierta la cuchilla para evitar cualquier tipo de accidente. Vamos a analizar ahora todo lo que es dentro de nuestro equipo, el dispositivo que sostiene la muestra. ¿Mm? Entonces, en la parte superior tenemos la abrazadera o clip, ¿no? Que es lo que sujeta a la muestra. Después tenemos estos dos tornillos. Este es un tornillo de fijación y este también es un tornillo de fijación. Estos tornillos de fijación se activan con esta palanca que es de apriete para la orientación de la muestra. Esta palanca se levanta hacia arriba y permite que nosotros podamos ajustar la muestra, digamos, o sea, una vez que nosotros activamos esta palanca, permite el movimiento de lo que es la abrazadera. Ese movimiento puede ser hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha o hacia la izquierda para poder orientar la muestra con respecto a la cuchilla antes de realizar el corte. Después tenemos esta perilla que está aquí abajo, después lo vamos a ver en el micrótomo en vivo, es la de ajuste de la escala para tener el espesor del corte. ¿Qué espesor o grosor le vamos a dar a nuestro corte? Recuerden que nuestro micrótomo va desde 2 a 60 micras o 40, depende del modelo. Esta manivela aquí lo que permite es el avance rápido. Cuando digo avance rápido, se refiere al movimiento de la muestra hacia arriba o hacia abajo, en el sentido que nosotros queremos acercar, alejar la muestra de la cuchilla. Bueno, esta es una palanca de avance manual. Los pies del micrótomo son ajustables. Y bueno, básicamente esto es lo que podemos ver en esta fotografía. En la siguiente fotografía vamos a ver otros componentes que constituyen a este equipo. En esta slide lo que podemos ver es nuestro micrótomo desde otro ángulo. Entonces, nuevamente vemos el portacuchilla. SN es el código del portacuchilla. Tenemos el protector de cuchilla en el soporte de cuchilla, que tenemos otra vista. La abrazadera HN40, que también HN40 corresponde al código del modelo de nuestro equipo. Y acá le decía el tornillo de fijación para la orientación transversal a la dirección del corte. O sea, acuérdense que acá teníamos la manivela, que es la que activaba el movimiento de los tornillos. ¿Mm? La manivela activa
Y con el movimiento del tornillo podemos ajustar a la derecha, a la izquierda, o sea, derecha hacia izquierda, hacia adelante o hacia atrás, dándole diferentes ángulos de inclinación a la muestra que vamos a cortar. Este modelo tiene en la parte inferior una bandeja de residuos que es extraíble. Esto se retira. Aquí tenemos en esta parte tenemos también como una especie de manivela, lo que me permite ajustar el ángulo de ataque para el corte. Esta manivela ajusta el ángulo de la cuchilla. Entonces voy a marcar porque cuando yo muevo esta manivela, permite que mi cuchilla tenga un cierto grado de inclinación. Es fundamental tener en cuenta el ángulo de ataque de acuerdo al tipo de tejido que se va a cortar. Generalmente cuando el tejido es muy duro, es preferible tener ángulos muy pequeños. Si el tejido es un poco más blando, se puede tener un ángulo más mayor. Eso va todo en función al tipo de tejido que vamos a cortar. Y también muchas veces, muchas veces la teoría no es solo teoría, sino que también no solo basarnos en la teoría, sino ver los resultados de lo que nuestra experticia nos demuestra. Bueno, tenemos este, esta perilla que se encuentra aquí, que es la cerradura del trineo de cuchilla. Todo este dispositivo acá es el trineo de cuchilla. ¿Por qué? Porque es lo que se desplaza y es el que lleva la cuchilla. Esta, esto acá es la empuñadura, digamos que nosotros cuando queremos desplazar el trineo, o sea, todo esto, lo agarramos desde acá y lo desplazamos para realizar el corte. Esta perilla es una perilla de avance automático. Lo que hace es regula, digamos, la fuerza o el movimiento que va a realizar el trineo. ¿Sí? Bueno, esto es el trineo propiamente dicho, y esta parte acá es un inmovilizador magnético del trineo. Es cuando está quieto, esto, bueno, se activa, em, digamos, se activa digamos que deja que no se movilice más todo lo que es el trineo de la cuchilla. Una cuestión fundamental en el tema de los cortes son las cuchillas. ¿Cuáles son las características principales a tener en cuenta? Es el tipo de material, el diseño y el ángulo. Las cuchillas pueden ser de acero, vidrio, diamante, como habíamos comentado anteriormente, y eso siempre depende del tipo de material que se va a cortar. El tipo de material tiene características específicas como ser la dureza principalmente, la naturaleza, si es un tejido muy rígido, un tejido muy blando, como por ejemplo los tejidos vegetales, el tipo de frutas o tejidos de origen animal. El diseño de las cuchillas de micrótomo presenta un borde afilado generalmente para facilitar el seccionamiento suave y preciso, y en algunos casos está recubierta para aumentar su durabilidad, o sea que tiene como una aleación especial en la parte de corte. Eso sí hablamos de cuchillas que son cuchillas afilables y no son las descartables que son las que nosotros utilizamos normalmente. El ángulo de corte es el ángulo de separación entre la cara del bloque y la faceta inferior de la cuchilla. O sea que es el ángulo que se puede ajustar. Este ángulo se ajusta para que el corte sea mejor. Como vimos en la filmina anterior, en el micrótomo Leica SM2010R, ese ángulo de ajuste se va modificando con la perilla que se encontraba en el carrier, en el portacuchilla, en la parte posterior, digamos, y al lado de la cuchilla propiamente dicho. Ese es lo que se ajusta en función al material que vamos a cortar y, digamos, a la facilidad o no de realizar el corte.
Se optimiza para cada tipo de micrótomo y cuchilla, es decir, en función a qué tipo de cuchillas estamos trabajando y el micrótomo con el que estamos trabajando. En la imagen podemos observar los diferentes ángulos de inclinación de la cuchilla. Fíjense, en la imagen A, el ángulo de cuchilla es el correcto. Fíjense acá. En este caso, acuérdense que este podría ser, o sea, es el caso del micrótomo de rotación, donde la cuchilla se encuentra en la parte inferior. Entonces, para este caso, este sería el ángulo de inclinación correcta. En el caso B, es demasiado superficial. Fíjese que cuando la cuchilla se desliza para realizar el corte, es demasiado superficial y no podemos no obtener buenos cortes. Y en este otro caso el ángulo es demasiado grande, ¿sí? Es demasiado inclinado, por lo tanto el corte no va a ser bueno. En esta slide podemos ver una grabación de alguien que está realizando cortes con un micrótomo rotativo, cortes seriados, ahí se puede ver el corte seriado, en donde lo que se mueve, dijimos que es la muestra, la cuchilla está fija. Fíjense el ángulo de inclinación que tiene esa cuchilla para realizar. Esta es la cuchilla. Fíjense el ángulo de inclinación que tiene. El ángulo de inclinación lo dan con la manivela que regula justamente eso. ¿Sí? Acá, en este caso, nosotros podemos ver estas diferentes perillas, que lo que va a hacer es ajustar el cabezal portamuestra hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Eso es para ajustar o nivelar la muestra que se va a cortar en función a la cuchilla. Recuerden que siempre la muestra tiene que estar en forma paralela a la cuchilla, o sea, tiene que estar nivelada con la cuchilla para poder realizar el corte. Obviamente que nosotros realizamos primeramente, en la jerga se dice limpiar el cubo, o sea, el cubo, ¿sí? Nosotros primero limpiamos y realizamos uno o dos cortes. Después de eso se observa en el microscopio y si la orientación es la adecuada a los elementos anatómicos que queremos analizar, se prosigue. Caso contrario, se ajusta en función a lo que nos estaba indicando lo visualizado en el microscopio. Tipos de cuchillas. Bueno, tenemos diferentes tipos de cuchillas, descartables o reutilizables. Y después las cuchillas de bajo perfil o de perfil alto. Entonces las desechables son las que de un solo uso, que en realidad no es tan solo un solo uso, sino hasta que pierdan su filo. Y las cuchillas reutilizables son aquellas que se pueden afilar, pero para ello se debe contar con un equipo afilador de cuchillas. Las cuchillas de bajo perfil son las que son adecuadas para la mayoría de los micrótomos y las cuchillas de alto perfil son para un tipo de muestras muy específicas. Perfiles de cuchilla. Tenemos dos tipos de cuchilla en el caso. Tenemos la cuchilla tipo C o de perfil bajo, en la que tiene una altura menor y es ideal para cortes finos y precisos. O sea, una cuchilla que nosotros utilizamos normalmente, este tipo, la tipo C. Luego tenemos la tipo D o de perfil alto y se denomina perfil alto por el tipo de rebaje que tiene acá hacia el extremo hasta el borde donde se realiza el corte. Y es más adecuada para cortes gruesos o para trabajar con materiales mucho más duros. ¿Sí? Y este reborde que tiene aquí, lo que le confiere a la cuchilla es una mayor estabilidad y rigidez durante la manipulación en el corte. Esta diferenciación en los perfiles de las cuchillas permite seleccionar de manera adecuada la herramienta que vamos a utilizar y el momento en que vamos a trabajar. Arrancamos con la segunda parte, que es la parte de preparación de muestras. Visto ya los diferentes equipos de corte, tipo de cuchillas y cómo se ubica la muestra,
vamos a ver la preparación del material, sobre todo madera para cortar con el micrótomo. En primer lugar, lo que se tiene que hacer es obtener los bloques, orientar esos bloques y luego hay un tratamiento preliminar de la madera y hay un tratamiento diferenciado si se trata de madera verde, si se trata de un material fijado, por ejemplo, en FA, si el material estuvo seco al aire. Hay un procedimiento de ablandamiento de los bloques, ¿sí? Que esto se realiza con agua, se cocciona o bien solamente en agua y o a través de algunos productos químicos. Esta diapositiva la obtuve del curso de técnicas de histología para estudiar la madera de la facultad que se hizo el año pasado. Viene perfecto al caso. Para la obtención de los bloques de madera, en primera instancia, se obtiene las rodelas a partir del árbol apeado y la rodela es del 1,30 m. ¿Sí? Obtenida la rodela del árbol, lo que sigue después es la ubicación de la probeta en el sentido de la rodela. Fíjense, la orientación de los bloques en el sentido axial, radial y tangencial. Entonces, ese es el bloque representativo del cual yo voy a poder hacer mi estudio anatómico. Voy a tener una sección radial, una sección tangencial y una sección transversal. El cubo tiene que ser representativo y tiene que constar de las tres orientaciones para poder realizar el estudio anatómico. Fíjense, también se puede obtener a partir de una cuña en donde nosotros tenemos que ubicar, ¿sí?, el sentido transversal, la sección longitudinal radial y la sección tangencial, para así obtener este cubito que es el que vamos a analizar. En esta parte estamos observando digamos, como un protocolo o el procedimiento preliminar para el ablandamiento de los bloques. Recuerden que para poder realizar el corte hay que hacer un ablandamiento previo para facilitar de alguna manera el corte y no estar, digamos, forzando demasiado la cuchilla. Hay maderas que son muy blandas y que en verde se pueden cortar así directamente, pero hay otras maderas que no, que son necesariamente hay que realizarles un tratamiento previo de ablandamiento para poder hacer los cortes. En el caso de, acá tienen el listado, también este fue obtenido del curso de técnicas de histología para estudios de la madera. Acá dice que el material, en el caso de que tuviéramos material verde, se puede utilizar glicerina en una proporción del 30 al 50% a temperatura ambiente. ¿Qué es lo que hace la glicerina? La glicerina lo que hace es volverla como un poco más flexible al tejido, como que lo humecta un poco más, facilitando después el deslizamiento de la cuchilla en el momento del corte. Hay una preparación de una solución alcohol, agua, glicerina y esta es la proporción 1, 1, 1, 1 a temperatura ambiente y se conserva. Digamos. Ese es en el caso del material verde. Para fijación de materiales generalmente se utiliza formol al 15% o en algunas cosas más concentrado. Después tenemos el material seco al aire, que normalmente lo que hacemos en el laboratorio es hervir la pieza que es la que vamos a analizar, hervirla en agua por un espacio de tiempo determinado hasta que consideremos que se ha ablandado el tejido. Del material seco al aire, fíjense que en el protocolo extraído de este curso de histología para estudios de la madera, nombran que el ablandamiento puede realizarse a temperatura ambiente utilizando una mezcla de alcohol-agua en una proporción 1:1, 1:1:1 a temperatura ambiente. Existe otro tipo de ablandamiento que es la cocción de los bloques en agua por unas horas. En algunos casos la madera, si es demasiado dura, tardará algunos días, ¿sí? Entonces, eso dependerá del tamaño del cubo de madera, de la porosidad
y de la dureza, o sea. Los bloques son cocidos y alternadamente retirados del agua caliente. Este es el truco, ¿sí? Se retiran del agua caliente y se les pone agua fría. A esto se les asusta. Se dice que se les asusta. O sea, los bloques se cocinan en el agua y después cuando están hirviendo por un tiempo prolongado, lo que se hace es echarle agua fría. Luego se pasa las muestras por una solución diluida alcalina de agua oxigenada. Esto lo que hace es impedir que la formación de hongos, sobre todo. Y bueno, y ahí ya se procede a cortar. En el caso de que directamente se realiza el corte y se monta sobre el portaobjeto. Bueno, las técnicas de coloración. Depende del tipo de trabajo que querramos hacer, ¿sí? Hay maderas que permiten colorear y resaltar determinadas estructuras celulares, especialmente la lignina y la celulosa son las que resaltan mucho más. Los colorantes utilizados son la safranina, la crisoidina, eh, el Astra Blue, bueno, y hay un listado de colorantes que suelen utilizarse. Lo más frecuente es la safranina. De pronto queremos hacer una tinción doble porque queremos resaltar otro tipo de tejido o queremos hacer una diferenciación de tejidos. Se puede hacer la coloración doble entre safranina y Astra Blue. Entonces, por un lado, se tiñe todo lo que es lignina de color rosado y lo que es celulosa de color azul. Entonces ahí se observa la coloración diferenciada y también la diferenciación de los tejidos. Siguiendo con las técnicas de coloración, bueno, tenemos una etapa de blanqueo. Esta etapa de blanqueo lo que se utiliza es hipoclorito de sodio en una proporción una concentración del 10% de la concentración comercial. Y eso también, eh, a los efectos de redactar un protocolo, sí, uno generalmente dice que es al 10% de la concentración comercial, pero se va ajustando en función de las necesidades de decoloración del tejido. Normalmente lo que yo hago es realizar el corte y tengo en una cajita de Petri agua con hipoclorito de sodio o lavandina, como le conocemos acá, em, apenas diluido. Entonces le dejo un tiempo determinado hasta que se produzca el blanqueo. O en algunos casos, si la madera es muy, muy oscura, le agrego más gotas de lavandina para que esa solución esté más concentrada. Entonces lo que yo consigo es un efecto de blanqueamiento a una velocidad mayor. Después de hacer el blanqueo, ¿sí? Lo que hacemos es seguir lavando, hacer los sucesivos enjuagues, entre 2, 3 enjuagues con agua para eliminar ese residuo de lavandina que queda impregnado en el tejido. Posteriormente a eso, lo que se hace es una coloración y depende del tipo de preparado que vamos a hacer, si queremos hacer una preparación simple o una preparación doble, bueno, esto todo lleva su tiempo. Sí, si es una preparación simple, es un solo colorante, utilizamos normalmente lo que yo utilizo y usamos en el laboratorio es safranina, eh, safranina diluida en alcohol. Entonces lo que usamos es ese colorante, único colorante, se deja unos minutos y luego se retira enjuagando nuevamente con alcohol al 30% y se monta sobre el portaobjeto para poder hacer la observación. Esto en el caso de que sea una preparación, digamos, para hacer la observación que no sea permanente. Siguiendo con lo demás, ¿sí? En el caso de que sea una preparación semipermanente o permanente, bueno, tiene todo otro procedimiento en donde una vez decolorado se hace el lavado, todo el mismo procedimiento, y la deshidratación con una batería de alcoholes. La batería es de concentración creciente
de alcoholes, partiendo desde el 30% hasta el alcohol absoluto. Posteriormente, lo que se hace es una conservación en silol, en el caso de que queramos mantener por más tiempo. Y después de eso, lo que se hace es el montaje. Bien, en esta diapositiva acá, que también es un material que nos brindaron en el curso de capacitación de técnicas de histología para el estudio de la madera, que se dictó el año pasado en la facultad, fíjense en esta tabla en donde donde explica la relación entre el colorante y el tipo de leño, ¿sí? Si es una madera normal o si es una madera de tracción. Fíjense que eso va en función al grado de lignificación de la pared celular, qué tipo de colorantes se utiliza y qué resultados ese es el que se obtiene posteriormente cuando se observa luego o sea, de hacer el montaje. En el caso de safranina y fast green, que es la coloración doble que yo estaba mencionando para poder diferenciar los tejidos, tenemos el rojo, digamos, en una madera normal se tiñen de color rojo o un rojo mucho más intenso. Y en color verde, en el caso de el tejido meristemático. Sí, todo lo que es tejido silimático o que está lignificado se tiñe de un color rojo, absorbe digamos, la pared celular que contiene alto contenido de lignina, absorbe el colorante rojo y no absorbe el fast green, por ejemplo. Sin embargo, el tejido meristemático no absorbe el rojo y sí absorbe el fast green. Eso es lo que me hace poder diferenciar los diferentes tipos de tejido digamos, en el corte que estamos evaluando. Lo mismo pasa con, o sea, o safranina o fagrín, el fagrín se tiñe de verde, o safranina y astra blue. El astra blue da un color celestoso, algo así, ¿sí? Entre celestoso violáceo y azul intenso. Seguimos con otros colorantes que no son los que yo suelo utilizar, pero bueno, esta tabla está muy interesante por si están interesados en realizar alguna coloración, ya sea una coloración simple o una coloración diferenciada para poder discriminar los diferentes elementos celulares en el tejido que se quiera evaluar. Bueno, una vez que se realizaron todos los pasos previos, ¿sí? Que sería la decoloración, la deshidratación, la coloración, vamos a el montaje. Una vez que está preparada la muestra, se coloca sobre el portaobjeto y hay diferentes medios de montaje, ¿sí? Se puede directamente mirar sin poner el entelán, que es un producto que sella de alguna manera, se cubre con el cubre objeto, se rotula y lo que se hace es tener mucho cuidado en el momento de cubrir la muestra que está sentada sobre el entelán de que no se formen burbujas. Es por eso que se debe evitar la entrada de aire en el momento en que se está poniendo el cubre objeto sobre la muestra. Luego esto se deja secar para después poder hacer la observación en microscopio. Bien, así es como quedaría, digamos, la muestra, ¿sí? Nosotros acá en esta parte tenemos el cortecito realizado con el micrótomo, previamente decolorado, deshidratado y teñido. Se coloca la porción, ya sea del sentido radial, tangencial o cualquiera de las orientaciones, y se rotula. Siempre es conveniente rotular la muestra que se está analizando. Eso impide un montón de dolor de cabeza posteriormente. Existen otros métodos de evaluar los tejidos, que es a través de la maceración del tejido, ¿sí?
No tiene nada que ver esta partecita, pero me pareció pertinente agregarle en el caso de que se quiera evaluar, eh, digamos, elementos sueltos. El método de maceración consiste en obtener las astillas del bloque de madera y colocar en diferentes tipos de soluciones. Hay diferentes metodologías para hacer la maceración. La más antigua es la del método de Jeffrey, que ya está obsoleto, digamos, porque lo que se produce, en este caso, se utilizan productos químicos como el ácido nítrico y el crómico, y se producen gases tóxicos. Esto es necesariamente trabajar en cámara y bueno, la ventaja de este método es que es un método de disociación rápida, porque rápidamente se disgrega el tejido, se separa los elementos, o sea, de lo que es, digamos, la lignina y deja los elementos sueltos en poco tiempo. Entonces, después de esto se procede a lavar, enjuagar y colorear en el caso de que se quiera teñir para poder visibilizar mejor los elementos que se quieran analizar. Y el procedimiento es el mismo, ¿sí? El mismo que en el caso anterior de, digamos, de colorear, lavar, deshidratar y montar. Continuando con lo de las técnicas de maceración de madera, bueno, el procedimiento es cortar la muestra en pequeñas secciones como palitos de fósforo. Luego, hervir el material, o sea, macerar ese material en la solución de Jeffrey, como había dicho anteriormente. Esa es una metodología que ya está dejándose de utilizar. Si bien es rápida, pero se está dejando de utilizar porque produce vapores que son un poco tóxicos. La otra metodología es el método de Schultz, que utiliza ácido nítrico y cloruro de potasio, que también es un poco tóxico y se realiza bajo campana. Existe otras metodologías de maceración de madera que pueden ser utilizando ácido acético y agua oxigenada, que es lo menos agresivo. También existe otra metodología que es la que se utiliza etanolamida en una solución básica con hidróxido de sodio. Esta metodología se necesita un equipo de reflujo, digamos, también es bastante rápido y el porcentaje de rompimiento de las fibras es muy bajo. El procedimiento siguiente nuevamente es lavar el exceso de la solución maceradora y agregar la coloración. Lavar, deshidratar y montar, igual que las técnicas anteriores. Último, también sigue siendo una diapositiva sacada del curso de técnicas histológicas para estudios de la madera. Eh, por último está el tema de la fotografía. Entonces, acá en este caso se toma la fotografía, se ajusta el microscopio en el aumento que se desea trabajar, en el mejor aumento o el aumento adecuado al trabajo que se está realizando y se realiza mediciones numéricas con el microscopio. También hay trabajos con inmersión en aceite. En este caso, se necesita contar con, digamos, con el ocular que tenga para inmersión en aceite y también, obviamente, el aceite de cedro, que es el que se utiliza para este aumento. Bueno, eso es todo en lo que respecta a lo que es la metodología de uso del micrótomo para cortes de madera. Ahora vamos a pasar a unos videos que estuvimos haciendo en el laboratorio para, eh, para poder, digamos, cerrar la idea de lo que tiene, de cómo es el trabajo con el micrótomo y lo que es anatomía de la madera.